la pieza o el útero para mandarlo a hacer un estudio, ¿no? E identificar diferentes patologías, por lo tanto van a estar en contacto con muchas piezas anatomopatológicas. ¿Listo? Están los residuos cortopunzantes, las jeringas, un ejemplo, los residuos químicos, los residuos farmacológicos, citotóxicos y reactivos, ¿no? Que van a estar también en contacto dependiendo de qué rotación hagan, y residuos como metales pesados, aceites y contenedores presurizados. Bueno, la mayoría va a ser residuos biosanitarios, elementos que van a tener contacto con su piel, tanto intacta como intacta, con los fluidos o las mucosas del paciente. Todos estos provienen ya sea de muestras para análisis, biopsia, tejido orgánico, fluidos corporales, es decir, que vienen del organismo, ¿no? De restos humanos. Esos son los residuos anatomopatológicos, como ven, están en una bolsita roja y en un contenedor rojo ahí, ¿no? Enseguida hablamos de la clasificación. También tenemos los cortopunzantes, que tienen una punta fina cortante que puede causar un accidente. Estos son los que tienen que tener más cuidados porque, como sabrán, van a venir pacientes, por ejemplo, las embarazadas que van a ser seropositivos, ¿no? Y en ellos hay que tener mucho cuidado cuando manipulan este tipo de dispositivos. Bueno, todos estos residuos que genera el hospital está debidamente identificado. Hay un personal de limpieza que se ha capacitado y los clasifica de acuerdo al peligro y qué tan contaminante es el residuo. Todas las bolsas o los contenedores están debidamente rotulados. ¿Está bien? Ahí ven, por ejemplo, hay un rótulo allá a la izquierda, bien configurado, y otro ahí en lo que es una bolsa o un saquillo donde está debidamente identificado qué tipo de residuo es, su toxicidad y la fecha que fue recolectado el residuo. Por ejemplo, aquí está que es un residuo peligroso, el nombre del residuo, qué tipo de residuo es, si es un aceite, el área en que fue generado, la clasificación, según ahorita una norma que les voy a indicar, ¿no? Sus pictogramas de clasificación, ¿no? Una señal de qué tipo de residuo es, su característica del residuo y las precauciones que tienes que tener el manejo de ese contenedor o bolsa. Después nosotros tenemos una planilla, ¿no? Donde se pesa todos los residuos por servicio, se registra diariamente por el peso y la fecha y el servicio en el cual fue recolectado el desecho, se digita en un sistema y se reporta periódicamente a la Secretaría de Salud de todos los diversos desechos que se generan en un hospital. También muy importante es el manipuleo de lo que son los residuos farmacológicos, ¿no? Lo que son los frascos de ampolletas. Esto ya lo han de vivir en un hospital, ¿no? Todos tienen un contenedor especial para los que son los objetos cortopunzantes, para los frascos, para las jeringas, para los restos de medicamentos. Todos estos deben marcarse y depositarse en un contenedor rojo y rígido. Y estos son los residuos citotóxicos, ¿no? Son excedentes de fármacos provenientes de tratamientos cancerígenos, frascos de medicamentos citotóxicos, jeringas de aplicación, el material usado. Entonces, ¿cuáles son todos estos elementos? Los citotóxicos son los elementos o objetos que están en uso y contaminados. Ejemplos, los termómetros, ¿no? Su contenido, el mercurio, por ejemplo, es un elemento citotóxico.
residuos químicos y los reactivos que utilizan sobre todo en el laboratorio, los líquidos reveladores, los fijadores en el área de radiología también son desechos. Estas son las rutas sanitarias, ¿ya? Todas las áreas por donde ustedes van a rotar tienen una recolección inicial, ¿ya? Donde se generan los diferentes desechos. Luego en la misma área que van a rotar tiene un área de residuos intermedios, es donde se recolecta la basura de las 24 horas del día, ¿ya? Y una vez que se recolecta en las 24 horas del día, hay un contenedor final que está atrás del hospital, ¿ya? Es donde se deposita todos los desechos generados en 24 horas para que un agente externo se lo lleve y haga su debido ya también administración de esos desechos. Van a ver que en cada servicio cuenta con un flujograma sanitario de cómo se maneja todos los desechos de cada servicio. Todo ese manejo ustedes lo tienen que hacerse orientar por servicio, ¿ya? Y también tienen que saber el horario de recolección del personal de limpieza. No pueden desechar los elementos o los desechos a cualquier hora del día. Tienen sus horarios establecidos que ustedes también lo van a conocer de poco a poco. ¿Cómo es? Así tienen un mapita del servicio, ¿no? Ahí van a indicar dónde es el depósito inicial de los residuos, dónde es el depósito intermedio y por dónde tiene que ir la dirección del manejo de los desechos finales. Bueno, esto son recomendaciones sobre todo para el personal de limpieza, ¿no? Por ejemplo, para la recolección siempre van a iniciar con los residuos no peligrosos, luego ellos siguen con los residuos peligrosos, ¿no? Y toda esta recolección y movimiento de los residuos debe ser en el menor tiempo posible, ¿no? Sobre todo antes que lleguen los pacientes y los familiares al hospital. Ahora, ¿cómo nos organizamos en el hospital? ¿Ya? Como ustedes pueden ver en la primera gráfica, los que generan los residuos sólidos son todos los funcionarios, pacientes, familiares, visitantes que trabajan o ingresan al hospital, ¿no? Todos ellos generan desechos, ¿ya? Y como les decía, lo más básico, hay tres tipos de bolsas o contenedores que hay en el hospital, ¿ya? Son los rojos, ahí se recolecta lo que son los desechos infecciosos. En amarillo, otro tipo de desechos infecciosos, y la bolsa negra, que es donde van a estar los desechos comunes, ¿no? Que generalmente lo generan los pacientes y los familiares. Esto es una clasificación de los tipos de desechos que hay. Pueden ver la franja roja, es la de clase A, que se divide en A1, A2, A4 y A6, ¿ya? De la A1 son los desechos biológicos, A2 son los sangres y sus hemoderivados, la A4 son los cortopunzantes, ¿no? Jeringas, los objetos que utilizamos para hacer un debido estudio con punción. El A6 son desechos de pacientes que están aislados, ¿no? Pacientes que por una característica de su patología se encuentran aislados y deben codificarse así el tipo de desecho. La clase A también es, hemos dicho, biológicos, ¿no? Pero en estos hay dos tipos, el A3, que son las piezas de anatomía patológica, ¿no? Las piezas quirúrgicas o las piezas biológicas. Y el A5 son los cadáveres de animales o cadáveres contaminados. Tenemos la bolsa de color azul también, que se divide en B1, B2, B3. La B1 es para residuos radioactivos, la B2 es para residuos farmacéuticos, la B3 es para residuos químicos peligrosos, y la bolsa negra o clase C es para los residuos comunes que genera el hospital, ¿no? Ahí abajo hay el tipo, ¿no? El biológico es el A1, les decía,
por ejemplo, los cultivos de laboratorio están ahí, los clínicos, los microbiológicos, las vacunas vencidas, el A2 son de la sangre o los hemoderivados de la sangre, el A4 son las agujas, todos los tipos de utensilios cortopunzantes, y el A6 son exclusivamente de los pacientes aislados, ¿no? El cuadrito para la vida, tal vez algún día ustedes sean parte de un comité de manejo de desechos, les va a servir. Y esto es lo que el COSRES a nosotros nos califica, que cada uno de estos desechos esté en su respectiva bolsa o contenedor y así esté rotulado, ¿ya? Entonces, como ustedes van a estar en contacto con los pacientes, deben conocer de esta clasificación. Ahí están ejemplos de un ratito. Ahí también tienen ejemplos de los que son los residuos de anatomía patológica 3, de cadáveres de animales A5, los de la bolsa azul. Perfecto. Entonces, como les decía, ¿no? Nosotros supervisamos que todos estos desechos sean correctamente manejados. Hay un manejo interno donde se hace la separación por tipo de desechos, el almacenamiento inicial, se hace un debido tratamiento ahí, se recolecta al almacenamiento intermedio y por último llega hasta su almacenamiento final, ¿ya? Entonces van a ver que las licenciadas en cada servicio tienen un frasco propio para lo que va a ser las jeringas y un frasco propio para lo que va a ser para las agujas. Eso lo tienen que manejar bien porque ellas van a ser estrictas a la hora de que ustedes hagan un procedimiento y desechen, ¿no?, el material que van a utilizar. Los horarios de recolección, como les decía, de todos los desechos no tienen que hacerse en los horarios que se distribuye la comida, no tienen que hacerse en horarios de la visita médica o horas de consulta, no se hace en horario de entrega de suministros y tampoco se debe hacer en horario de visita de familiares o amigos. Tiene que ser fuera de ese horario el manejo de los contenedores. Como ven, cada servicio tiene un almacenamiento intermedio. Y el hospital tiene su almacenamiento final de todos nuestros desechos. Ya eso es propio, ya el manejo final ya es propio ya del servicio de limpieza de la población y con organizaciones que están pues capacitadas para hacer el manejo ya final. Esto ya es un manejo externo, ¿no?, de los residuos finales. Hay que van a los contenedores de las empresas de aseo o por último se entierran, sobre todo los que son las piezas de anatomía patológica. Bueno, es un pequeño plan de contingencia en caso de un accidente laboral que puede ocurrir, ¿no? Puede uno pincharse con los dispositivos cortopunzantes, puede estar en contacto con material infeccioso. Por lo tanto, cada servicio tiene también su protocolo para estas contingencias, ¿no? Eso, por ejemplo, pasa a seguir en un material biológico y cada servicio tiene su protocolo si hay un accidente laboral. Bueno, en caso de ausencia del recolector externo, esto ya es para el manejo externo de lo que va a ser los desechos. Más bien el hospital cuenta, ¿no?, con servicio de manipuleo externo de los grandes desechos que forma el hospital. Bueno, y esto es en caso de que exista accidentes laborales. Hay un comité también de contingencias que en su debido momento les va a capacitar, ¿no?, qué hacer en caso de accidentes laborales, cómo se reporta y cómo se maneja este tipo de suceso. Este es un flujograma de notificación de accidentes por si ustedes están en contacto con
desechos tóxicos, peligrosos o infectantes. Hay un comité propio de la notificación de los accidentes laborales. Bueno, importante también es recalcarles que en cada servicio, sobre todo el personal de enfermería, les va a siempre recomendar lo que es el lavado de manos, ¿no? El lavado de manos, los 5 pasos o los 5 momentos y los 10 pasos, ¿no? Y qué tipo de lavado de manos hay. Por ejemplo, a mí me enseñaron en la facultad que había uno social, un médico y uno quirúrgico para lavar. Son diferentes tipos. Dependiendo en qué rotación estén, los docentes o los doctores les van a orientar o recalcar ese tipo de lavado. Y bueno, esto sería todo en cuanto a manejo de desechos. Gracias.